pasaje largo, un pasaje, estaba mirando mis notas y verdaderamente, hermano, podemos sacar 3 mensajes de este pasaje, pero como el tiempo es un poco corto, no se preocupe, nada más que vamos a dar un mensaje. Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Lucas 17, 11. Y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, amados. Mantengan la Biblia abierta en el pasaje. Vamos a ir casi versículo por versículo. Yo no sé si la primera o segunda vez que yo estuve ministrando en esta iglesia, compartí una historia bien interesante antes de yo salir de mi país. O sea, las visitas que están aquí, los que no sepan, originalmente yo soy de Cuba. Yo tuve el privilegio, hermano, y digo privilegio y se va a dar cuenta por qué, de visitar un leprosorio. Ahora, en los países calientes, o sea, tropicales, en el África, todavía hay leprosos. Es más, yo no sé si usted oyó en las noticias que, para sorpresa de las autoridades norteamericanas, en el estado de Arkansas han descubierto que hay algunos leprosos, no muchos, pero hay algunos leprosos aquí en los Estados Unidos actualmente. Pero en el África y en los países tropicales hay leprosos porque debido al calor, el bacilo de Koch, que es el que produce la lepra, se incuba y se reproduce. Y recuerdo, hermanos, que yo llegué y nunca se me olvidará lo que yo vi, porque andando por el patio de ese leprosorio habían personas que parecían monstruos. ¿Y sabe por qué? Porque habían perdido la nariz, habían perdido las cejas, las pestañas, el pelo, sus manos solamente le quedaban un pedacito de hueso pegadito a la mano, los pies también, los que podían caminar podían hacerlo, pero parecían monstruos. Sus caras parecían aplastadas y solamente 2 huecos, y nunca se me olvida. ¿Y por qué? Porque la lepra ha sido siempre una enfermedad terrible que mucha gente ha temido. Es más, en Israel, recuerde que hay historia que muchas veces una persona era maldecida por Dios, y ¿qué pasaba? Inmediatamente era cubierta de lepra. Y las personas creían que la lepra era una maldición de Dios, que la lepra era algo que la persona había hecho. Y vemos que en la ley de Moisés, si usted quiere estudiar un poquito más acerca de esto, puede ir a Levítico, los capítulos 13 y 14. No vaya ahora porque uno tiene 59 versículos y el otro 57. Algo interesantísimo. 116 versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la lepra y qué hay que hacer con la lepra. Increíble. Recuerde, léalo luego, Levítico 13 y 14. Y hay una serie de leyes sobre la lepra. ¿Qué hacer cuando una persona cree que es leproso? Y lo primero que tenían que hacer era ir a las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades? No eran los guardias, no era un ejército, sino los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que examinar la llaga, si era de cierto color, si tenía pelo blanco, si era más abultada, y de acuerdo a lo que el sacerdote dijere, la persona era declarada leprosa. Ahora, si una persona era declarada leprosa, también era declarada inmunda. Inmediatamente dice la palabra allí en Levítico que tenía que rasgar sus vestidos, tenía que cubrirse, y donde quiera que iba tenía que decir inmundo, inmundo, y era echado del campamento. En ese tiempo era echado de los pueblos, era echado de la ciudad, y tenía que vivir como un animal de las sobras de los demás. Muchos de ellos vivían en basureros, en los basureros. Y también había un lugar especial cerca de Jerusalén que le llamaban el valle donde había muchos leprosos. Y sabemos, amados, que era una enfermedad terrible, y estos leprosos reconocieron algo. Ellos habían oído hablar que Jesucristo no solamente sanaba un dolor de cabeza, no solamente sanaba un dolor de muela, no solamente quitaba una fiebre, pero que Jesús de Nazaret tenía poder para sanar un leproso. Ahora, si Jesucristo sanaba un leproso, no solamente era sanar al leproso, sino que tenía que hacer un milagro, varios milagros. ¿Por qué? Porque tenía que volver a crear el pelo de las cejas, las pestañas, la nariz,
la falange de los dedos, amado, y todo lo demás, porque las orejas que se le caía, tenía que hacer varios milagros. Y ellos oyeron que Jesús tenía poder. Ellos oyeron que Jesucristo era el Dios que había venido, el Mesías que había venido y que tenía poder para hacer tantas maravillas. Y de alguna manera se pusieron de acuerdo, 10 de ellos, 9 judíos y un samaritano. Quizás salieron de la colonia de los leprosos. Ahora, ¿cómo salieron? Disfrazados. Y quizás te dice, bueno, hermano Otto, ahí en la Biblia no dice que estaban disfrazados, pero ¿sabe cómo yo sé que estaban disfrazados? Porque llegaron al pueblo. Y si no hubieran estado disfrazados, no hubieran podido llegar al pueblo, porque todo el mundo se hubiera dado cuenta que estaban leprosos y no les hubieran permitido pasar o seguir adelante. Y ellos llegaron a donde estaba ese pueblo. Ellos sabían que Jesús iba a pasar por allí. Y hay una palabra, hermano, que desde ayer el Espíritu de Dios ha estado tratando con mi vida, porque dice la Escritura que ellos se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque no se podían acercar a ningún ser humano. De lejos estaban. Y allí de lejos nadie impidió que ellos comenzaran a gritar. Y yo creo que estos leprosos eran bien astutos, porque no solamente se disfrazaron y vinieron donde estaba Jesús, sino que también empezaron a gritar y a decir algo muy importante. Ellos dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y eso nunca falla, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces, aún que yo he estado quizás mal, en el sentido de que no estoy buscando de Dios como debo, no estoy buscando de su presencia, quizás no he sentido por un tiempo la presencia de Dios y estoy enfermo y estoy oprimido, y sabes que siempre puedo recurrir a la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es gratuita, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, y porque esa misericordia es gratuita, lo único que tenemos que hacer es apelar a la misericordia de Dios. Y ellos gritaron y gritaron y gritaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice la Escritura que Jesús los vio. Ahora, ¿qué le hubiera pasado a usted si usted hubiera sido uno de los leprosos y usted está gritando y gritando: Jesús, ten misericordia de mí? Y cuando Jesús lo ve, usted esperaba: me va a llamar, me va a tocar, quizá va a escupir de nuevo y va a hacer un poquito de lodo y me lo va a poner en la llaga, porque se había corrido la voz de todo lo que hacía Jesús. Pero ellos se llevaron la sorpresa de su vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no los tocó, Jesús no los llamó. Jesús les dijo: ved, id y mostraos a los sacerdotes. Ahora ellos tenían que hacer ¿qué cosa? Obedecer sobre todas las cosas y creer a la palabra de Jesús. Y si usted no entiende todavía por qué era importante eso, es importante porque un leproso, de igual manera que era declarado inmundo y leproso por un sacerdote, el único en ese tiempo que podía declarar a un leproso limpio era el sacerdote. Si ellos creían la palabra del Señor, ¿qué iban a hacer? Iban a obedecer, iban a caminar e ir a donde estaba el sacerdote, donde quiera que estuviera el sacerdote. Ahora, ¿sabe qué ellos escogieron hacer? Ellos escogieron obedecer a Dios. Y siempre Dios paga bien cuando escogemos obedecerle, amado. El viernes, cuando estábamos ministrando la palabra, recuerda ese versículo que yo cité, cuando Jesús dice en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es decir y gritar y gloria a Dios, hermano. Hace un rato estábamos gritando y gozándolo y delante de la presencia del Señor y llorando algunos, postrados algunos, gloria a Dios por eso. Pero la prueba mayor que conocemos a Dios es la obediencia al Señor y a su palabra. Ellos escogieron obedecer al Señor. Y yo estoy seguro que se codeaban y se miraban y decían: bueno, pues creíamos que nos iba a tocar, creíamos que nos iba a echarle un montón de aceite en la cabeza, creíamos que iba a decirnos ciertas palabras, que nos iba a abrazar como ha hecho con otros. Pero bueno, vayamos. Dice la palabra de Dios que mientras iban caminando, no sabemos qué lejos estaba el sacerdote, de pronto se fijan y le habían salido los dedos. Quizá estaba caliente y se pasaron la mano así por la frente y de pronto se da cuenta ¿qué cosa? Que le habían nacido las cejas, hermano. Y se miran los pies y ya no tenían muñones, pedazos de dedo de lo que les quedaba, sino que podían caminar y flexionar sus pies y quizás hasta empezaron a correr. ¿Por qué? Porque Jesucristo, debido a la obediencia de los leprosos, escogió sanarlos y hacer los milagros. Como les dije, yo he tenido el privilegio de ver leprosos
Y no solamente le faltan partes de su cuerpo, sino que también la piel se le pudre, hermanos. Son llagas horribles por todo su cuerpo. Crían gusanos algunas de esas llagas. Y aquellas llagas que se habían curado ya, les quedan cicatrices horribles. Y yo estoy seguro que cuando ellos comenzaron a verse las manos, eran como la piel como de un bebé, como de un bebito. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que hace nuestro Dios es bueno y es perfecto. Y es perfecto. Ahora los nuevos judíos, me imagino que salieron corriendo a donde estaban sus familiares, a decirle: Jesucristo nos sanó. Nosotros sabíamos que algo iba a pasar. Jesucristo nos sanó. Sin embargo, un extranjero, cuando ve el milagro, cuando toca sus dedos, cuando se toca la nariz, cuando se toca de nuevo las orejas y ve el milagro que Dios había hecho, dice la Escritura, hermano, que Él regresó. Y ahí vamos a enfatizar un poco en esta hora, porque yo sé que yo tengo hasta la 1 nada más y luego vamos a ministrar. Y amados, Él hizo 5 cosas. Y en este pasaje regresemos a Él, si usted lo tiene allí. Dice la Escritura que en primer lugar regresó ¿a quién? A Jesús. Regresó a Jesús, reconociendo lo más importante, que Jesucristo es el único que puede hacer el milagro. Yo siempre le he estado testificando desde que comenzamos a reunirnos aquí, hermanos, a un señor que está en la cafetería de al lado. Y me hizo ciertas preguntas. No voy a entrar en las preguntas porque no quiero que nadie se ofenda si usted viene de un antepasado religioso. Pero yo le estaba diciendo: no, el mero, el campeón, a quien único nosotros adoramos y exaltamos, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en especial ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha salvado, nos ha cambiado. Este hombre reconoció que no fue el sacerdote. Este hombre reconoció que no, los religiosos de ese tiempo no podían hacer nada. Los religiosos de hoy en día no pueden hacer nada, hermano. Quizá dar una limosna, quizá dar una palmadita en el hombro, quizá decir vaya con Dios, amado. Pero Dios es el único que sigue haciendo milagros y prodigios, porque Él vive para siempre. Y Él regresó a Jesús. La hermana Catherine Kuhlman, que algunos de ustedes me imagino que ha oído de ella. Ella escribió varios libros. Y cuando yo era jovencito, yo todavía no estaba ni casado, yo pude ir a algunos de sus reuniones, de sus servicios. Y hermanos, ella escribió un libro que usted lo puede comprar si quiere, lo puede encargar, que se llama Dios puede hacerlo de nuevo. ¿Cuán importantes son esas palabras? Dios puede hacerlo de nuevo. Si Dios lo hizo una vez, lo puede seguir haciendo, hermanos. Si el Señor nos sanó una vez, lo puede seguir haciendo. Si el Señor nos libertó, Él nos puede seguir sanando, libertando, haciendo milagros y prodigios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mano del Señor no se ha cortado, dice la Escritura. La mano del Señor está extendida. ¿Para qué? Para bendecir, para sanar, para ministrar a cada una de nuestras necesidades. Porque el Señor Jesucristo no solamente es doctor, Él también es oculista. Él también es dentista. Él es mejor psicólogo y psiquiatra. ¿Sabe por qué? Porque después de Él usted no necesita ninguna terapia, porque lo hace todo perfecto. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y este hombre regresó al Señor. Ahora, ¿para qué regresó? Dice la Escritura que regresó para glorificar a Jesús. ¿Qué quiere decir glorificar a Jesús? Dice que a gran voz. Si glorificó a Jesús, yo estoy seguro que Él empezó a gritar. Empezó a decirle: miren lo que Jesucristo ha hecho. Miren mis manos, miren mi nariz, mis orejas, miren todo lo que Él ha hecho. Y comenzó a glorificarlo, a exaltarlo, a decir sus cualidades. Porque para eso tú y yo hemos sido llamados, para engrandecer a Dios. ¿Y qué quiere decir engrandecer a Dios? Engrandecer a Dios quiere decir hacerle bien grandote, hermanos. Hablar de las maravillas de nuestro Dios, de lo lindo, de lo precioso que es el Señor. Él vino y glorificó a Jesús y volvió a esos religiosos, estoy seguro, locos. ¿Por qué? Porque los religiosos no entienden cuando el Espíritu de Dios se mueve. Los religiosos no entienden. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Están atados por ritos y tradiciones humanas. Pero este hombre nadie pudo callarlo. ¿Sabes por qué? Porque estaba agradecido. Y en segundo lugar, porque él era el que había recibido el milagro. Es muy fácil juzgar a otros, hermanos. Y cuando yo empecé a predicar, dije, el Señor sanó un dolor de cabeza. Gloria a Dios. Si usted tiene dolor de cabeza, si el Señor le sana, para usted es bien grande, ¿no es cierto? Si tiene un dolorcito de muela, algunos dicen, es un dolorcito de muela nada más. Pero si el Señor le sana el dolor de muela, para usted es bien grande. No solamente un dolor de cabeza y un dolor de muela, sea cáncer, sea lo que fuere. El Señor
es exaltado, el Señor es glorificado, y este hombre supo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido de Dios. Y también dice la palabra que se postró. Se postró. ¿Cuándo fue la última vez que tú te postraste delante de la presencia de Dios? Gloria a Dios por los hermanos que nos dirigen en la alabanza y la adoración, hermanos. Por hermano Jorge, por hermana Miriam. Pero tendrán ellos que están nos diciendo siempre: levanten la mano, postrémonos. Lo hacemos porque los hombres nos dicen que lo hagamos, o porque, como este leproso, cuando estamos delante de la presencia de Dios, de ese Dios verdadero, no podemos quedarnos como si nada. Y como yo digo, decimos en mi país, quizá algún vivo está pensando: sí, pero ese leproso estaba delante de la presencia del mismo Jesús, lo estaba viendo. Pero nosotros somos más privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo en todo el planeta Tierra habemos millones de millones de millones que estamos adorando al mismo Dios que vive para siempre. Y es más, la Escritura dice que tú y yo somos más privilegiados. ¿Sabe por qué? Porque sin verle con nuestros ojos físicos, le adoramos, le exaltamos y le glorificamos, porque no podemos quedarnos callados. Este hombre vino y se postró, reconociendo qué cosa, delante de quién estaba, reconociendo que estaba delante de ese Dios creador, de ese Dios que creó el universo, que ha creado nuestras vidas, de ese Dios. Y que yo le compartí a la clase ayer, hermano, que al mismo tiempo oye todas nuestras peticiones. Y algunas veces las peticiones son las mismas y no se aburre. Y algunas veces son peticiones grandotas, pero otras veces son peticiones que si uno fuera el que la estuviera recibiendo, uno diría: pero ¿por qué está pidiendo por eso? Pero el Señor no se aburre, nos oye al mismo tiempo y sigue haciendo maravillas en medio de su pueblo que le alaba y le bendice. Ahora, él se postró porque reconoció delante de quién estaba. Cuando Dios está obrando, quizás tú dices: yo alguna vez yo estoy manejando y el Señor me bendice y Él está allí, no me puedo postrar. Tu corazón sí puede postrarse, tu espíritu sí puede postrarse y adorarle y exaltarle y decir: gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Ahora, no solamente este varón regresó a Jesús, glorificó a Jesús, se postró delante del Señor, sino que también él dio gracias. ¿Por qué? Porque era agradecido. Y le dijo: gracias, 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 Señor, por lo que tú has hecho. Los demás me habían marginado, los demás me habían tirado de la casa, los demás me tenían asco, porque le tenían asco, los demás le tenían miedo, los demás no querían nada y nadie quería nada con él. Sin embargo, cuando Jesús vino a su vida, le dijo que se fuera, pero cuando regresó, él vio la maravilla del amor de Jesús en los ojos y en las palabras que le dijo. ¿Sabes por qué? Porque cuando volvió, Jesús le dijo: ahora, por cuanto tú regresaste, por cuanto tú te postraste delante de mí, por cuanto tú reconociste delante de quién estaba, por cuanto tú reconociste que yo era el que había hecho la obra, que yo fui el que te sané, ahora no solamente te he sanado, sino te salvo. Él no solamente fue sanado, sino dice la Escritura que fue salvado del pecado. Y si hay una enfermedad, escúchame bien, que se puede comparar con el pecado, es la lepra. ¿Sabe por qué? La lepra, en primer lugar, quita la sensibilidad. Una persona casi siempre reconoce o se da cuenta que está leprosa. ¿Sabe por qué? Porque no tiene sentido, o sea, no siente nada. No siente nada, se corta y no siente nada. Hay personas que le dicen: mire, está sangrando, y no sintió que algo lo cortó y no siente nada. De igual manera, ¿qué hace el pecado? Si usted persiste en hacerlo, quita la sensibilidad con respecto a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida. Ayer yo le estaba compartiendo de nuevo a la clase, hermano, una historia de dos libros que mi esposo y yo hemos estado leyendo acerca de aquellos que son perseguidos por causa de testificar de Cristo en los países musulmanes, en los países hindúes. Y dice que los hindúes, aquellos que saben un poquito acerca de eso, ellos adoran a la vaca, ¿correcto? Al ganado, pero especialmente a la vaca. Se están muriendo de hambre y no matan una vaca, la adoran. Pero ¿sabe hasta dónde va la idolatría? Que la mayoría de los hindúes, el excremento de la vaca lo usan, ¿sabes para qué? Para repellar las paredes, como si fuera cemento, lo usan y cubren, van cubriendo poco a poco cada cuarto de su casa. Ahora usted se imagina qué terrible. Uno llega ahí de visita y hasta le da náusea, los olores
la peste. Pero lo triste, y a donde quiero llegar, lo triste es que las personas que viven en esa condición llegan a tal punto que no se dan cuenta ni que hay peste ni que hay mal olor. Se acostumbran a la hediondez, se acostumbran a la peste. Y quizá usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la lepra? ¿Sabe? Hemos estado hablando que la lepra quita la sensibilidad y el pecado puede llegar a tal punto en su vida que usted pierda la sensibilidad, el trato de Dios con su vida, y a usted no le hace caso. Y se acostumbra a pecar y se acostumbra a hacer cosas que no le agradan a Dios. Ahora, ¿sabe la segunda cosa que hace la lepra? La lepra separa al leproso de los demás, porque la familia no quiere contraer esa enfermedad, los amigos, los vecinos no quieren contraer esa enfermedad, y separa al leproso de los demás, de tal manera que tiene que vivir solo, apartado. Sobre todo aquellos, yo no estoy pastoreando ahora, ustedes saben, tenemos nuestro pastor, gloria a Dios, pero aquellos que pastoreamos, hermano, aquellos que somos líderes y conocemos las ovejas, uno sabe solamente cuando los ve cómo están con el Señor. No nos quieren mirar a la cara, evitan mirarnos, dan rodeos, dan excusas. ¿Por qué? Porque si hay pecado en nuestras vidas, dice la Escritura que no podemos tener comunión con Dios. Y no podemos tener comunión los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es como un cortocircuito espiritual, hermanos. Cuando hay un cortocircuito en la electricidad, ¿qué pasa? Se corta el fluir de la electricidad y no hay luz. De igual manera, si hay pecado ahí escondido en nuestras vidas, lo que no le agrada a Dios, hay un cortocircuito espiritual y no podemos tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. La lepra también deforma. Como yo les dije, la primera ilustración que usé al principio del mensaje, cuando yo vi a esos leprosos, eran como monstruos, hermanos. ¿Por qué? Porque la lepra deforma. De igual manera, una persona que persiste en pecar y en pecar se deforma espiritualmente. Hubo un famoso jugador de soccer en un país suramericano que fue uno de los líderes de uno de los campeonatos mundiales y se hizo famosísimo en su país, no solamente a nivel mundial, pero en su país era como un ídolo, amados. Y él iba por las calles después de uno que ganaron, su equipo ganó uno de los campeonatos, y entró en la capital en un convertible y había miles y miles y miles de personas que lo vitoreaban. A causa de la fama, a causa del dinero, comenzó a pecar y comenzó a acostarse con mujeres prostitutas y comenzó a beber y comenzó a inyectarse cierto tipo de droga, y con el tiempo él contrajo una enfermedad, sífilis. Hoy en día en los Estados Unidos no hay tanta sífilis, pero la sífilis es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y con el tiempo la persona se vuelve ciega. ¿Qué pasó con ese joven tan famoso, con tanto dinero? Según él, gozando de los placeres, pasó el tiempo y a causa del pecado, ese mismo joven que entró en un convertible en esa ocasión, que las multitudes lo vitoreaban, lo aplaudían, iba por las mismas calles de esa ciudad con un bastón blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que era un ciego. Y murió en la ruina. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Y lo último que hace el pecado es matar. Matar, ¿sabes por qué? Porque de igual manera que la lepra mata, ataca el sistema nervioso y la persona se vuelve tullida. O sea, algo increíble lo que pasa con los músculos, con los tendones de esa persona. De igual manera ataca de tal forma el sistema nervioso que muere. Si una persona persiste en pecar, morirá, amado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara en eso. ¿Recuerdan lo que les dije de Levítico 13 y 14? Cuando descubrían que el leproso estaba leproso, lo declaraban leproso y lo declaraban inmundo, y se tenía que apartar inmediatamente, tenía que salir del campamento. Ahora, si se creía, mira qué interesante esto, si se creía que se había sanado de la lepra, mandaban a buscar al sacerdote. El sacerdote tenía que salir del campamento. O sea, cuando el pueblo de Israel se reunía en las tiendas, estaba en el campamento, tenía que salir del campamento e ir a donde estaba el leproso. Pero la Biblia enfatiza que tenía que ser fuera del campamento. El sacerdote examinaba todo el cuerpo, cada llaga. Hasta, en cierto modo, tenía que medir la llaga. ¿Sabe por qué? Porque tenía que ver si se abultaba o no se abultaba. Si la piel bajaba un poquito, se sumía o no se sumía. Ahora, si él creía
que el leproso estaba siendo sanado, más o menos, ¿sabe lo que hacía? Lo ponían 7 días, lo que hoy en día decimos cuarentena. Claro, cuarentena son 40 días, pero entiende lo que estoy diciendo, ¿no? 7 días tenía que apartarse. Regresaba a los 7 días el sacerdote de nuevo. Tenía que de nuevo examinar las llagas. Y se creía que de veras estaba sanando. Otros 7 días tenía que estar fuera, aislado. Y al cabo de los 14 días regresaba el sacerdote, examinaba al leproso. Y si por fin creía que estaba siendo sanado, escuche esto, tenía que ofrecer un sacrificio, 2 palomas, 2 aves o 2 palominas. Con la sangre de la paloma tenían que rociar al leproso. Después que se ofrecía ese sacrificio, tenía, hermano, que raparse todo, afeitarse, dice, todo el pelo de su cuerpo, hasta las cejas. Tenía que bañarse, ponerse vestidos nuevos y, escúcheme, entrar al campamento, pero no podía entrar en la casa. 7 días más tenía que estar fuera de su casa. Ahora, al 8º día, si había sido sanado completamente, o se ofrecían 2 corderos. Y el hombre de nuevo tenía que raparse, tenía que afeitarse, tenía que bañarse y tenía que ponerse vestidos nuevos. Y luego era restaurado completamente a la comunión de los santos. ¿Y sabe por qué enfatizo todo eso? Porque tú y yo antes estábamos fuera del campamento. ¿Fuera de qué? De la iglesia, fuera de la comunión, fuera de la comunión como familia de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo no nos roció con la sangre de las avecillas, hermano. Cristo hizo el sacrificio supremo. Él nos roció con su propia sangre y nos declaró limpios. Y no tenemos que irnos a bañar, hermano. Gloria a Dios, porque si hay baño, amén. No me malinterprete. Pero no hay que irse a bañar en una regadera o en una ducha o en una tina. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es tan poderosa para limpiarnos y quitar todos nuestros pecados. Ahora, no solamente Él nos limpió, sino que Él también nos ha vestido de su justicia. Dice la Escritura que hoy en día aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor somos justos, hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Porque el Padre nos mira a través de Jesús, su Hijo Jesús, y es como si tú y yo nunca hubiéramos pecado. Pero allí no acabó la cosa. ¿Sabe qué más pasa con el leproso? Una vez que es restituido, una vez que es declarado limpio, viene el sacerdote, le rocía de nuevo la sangre de los corderos, pero entonces lo rocía, lo unge con aceite de la unción. Ahora, qué bueno es saber en esta mañana que cuando el Señor nos salvó, nos salva una vez y para siempre, amado. No tenemos que estar regresando como la gente de ese tiempo, volviendo a hacer sacrificios. ¿Por qué? Escuche bien lo que están de visita. Porque el sacrificio de Jesús fue completo y perfecto. Fue completo y perfecto. Tú y yo no podemos añadirle nada al sacrificio del Señor Jesucristo. Esa sangre nos limpia para siempre. Pero no solamente nos limpia, sino que el Señor en su misericordia nos unge, ya no con aceite, sino con su Espíritu Santo. Nos unge con su poder, nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que seamos útiles para la gloria de su nombre. Ahora, quizás tú estás aquí por primera vez. Eres visita, algunas visitas. Yo quiero decirte algo. Algunos quizás no levantaron la mano, quizás algunos han venido otras veces, pero lo único que puede quitar el pecado de nuestras vidas es la sangre del Señor Jesucristo, que fue rociada de una vez y para siempre y clama por nosotros en el lugar santísimo, amado. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Pero no solamente el Señor nos limpió para salvación, sino que esa sangre, dice la Escritura allí en 1 de Juan 1:7, que el tiempo que usa del verbo es continuamente nos limpia de todo pecado, hermano. Continuamente nos limpia de todo pecado. Y esa sangre no ha perdido su valor, esa sangre no ha perdido su efectividad. ¿Por qué? Porque